diapositiva. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de cuál es el objeto y la finalidad de esta convocatoria de ayudas a proyectos archivísticos. La primera es financiar proyectos exclusivamente de carácter archivístico, es decir, aquí excluiríamos aquellos proyectos que sean de carácter museográfico o de carácter bibliográfico. Es decir, nos vamos a centrar en dar unas ayudas únicamente para aquellos proyectos que se centren en el tratamiento de archivos y que utilicen las técnicas y las normas archivísticas. El objetivo, por lo tanto, es que la ciudadanía iberoamericana se beneficie en su conjunto, porque queremos con esta convocatoria apoyar a instituciones que custodian patrimonio documental de los países adheridos a Iberarchivos, luego veremos cuáles son, y en los que tanto los archivos como los archiveros se beneficien en su conjunto y, en último término, la propia sociedad o la propia ciudadanía iberoamericana. Por tanto, la finalidad es apoyar proyectos que tengan un impacto positivo y sostenible en la región a través del desarrollo archivístico y que impacten positivamente en el acceso de la ciudadanía a los archivos y a los fondos documentales que se conservan en los archivos. Todo esto lo queremos realizar mediante una metodología que es la que se llama de gestión orientada a resultados de desarrollo, buscando cambios positivos y sostenibles en el fortalecimiento de las instituciones archivísticas, en el fortalecimiento igualmente de los profesionales que se dedican a los archivos y ambos profesionales e instituciones como garantes del acceso público a la información que custodiamos. Y por lo tanto se trata de generar valor público, siempre teniendo en cuenta que estos proyectos enmarcados en los archivos deben dar respuesta a demandas de la sociedad, fundamentalmente con respecto al acceso a la información. ¿Qué tipo de proyectos podemos plantear en esta convocatoria? Como he dicho antes, serán proyectos siempre de tratamiento archivístico y, repito, y esto es importante, cómo se aborden estos proyectos deben ser mediante las normas técnicas y los procedimientos que durante años se vienen desarrollando en la profesión. No contemplamos que, por ejemplo, se aborden procesamientos archivísticos de fondos mediante otras normas que no tengan carácter archivístico. Los proyectos, luego verán con más detalle el formulario, deben ser planteados mediante una lógica de proyecto, o sea, siempre teniendo en cuenta cuáles son los objetivos generales, cómo queremos llegar a esos resultados, mediante qué actividades, con qué indicadores, eso lo veremos más adelante. Y sobre todo deben ser realistas y coherentes. Es decir, cuando nosotros pretendamos hacer una actuación en nuestro archivo, debemos tener en cuenta cómo llegar a esas metas, pero siempre sin que nos pierda la ambición y sabiendo que realmente este tipo de proyectos, si son aprobados finalmente, hay que ejecutarlos con unos recursos que son los que veremos después, en un periodo de tiempo limitado y, por lo tanto, teniendo en cuenta siempre que el proyecto que vayamos a presentar sea ejecutable. Los proyectos pueden desarrollarse en varias fases. Si la intervención que ustedes quieren realizar es muy ambiciosa, pueden abordar la intervención en varias fases de proyecto. Y esto es una tónica que hemos tenido durante todos los años de desarrollo del programa. ¿Quiénes pueden participar? Vamos a hablar de quiénes pueden optar a ser beneficiarios. Deben ser archivos u otras instituciones que custodien patrimonio documental, que estén constituidos legalmente. Esta era una de las dudas que hemos resuelto
a través del correo electrónico en los últimos días. Y muy importante también que tengan su sede social en alguno de los países adheridos al programa, que luego veremos cuáles son. Esto es importante porque nos han contactado personas interesadas de otros países iberoamericanos que lamentablemente en estos momentos no forman parte del programa y no podrían concurrir a la convocatoria hasta que su país no se adhiriera como un socio más de este programa de cooperación iberoamericana. Luego veremos exactamente qué 17 países son los que están incluidos actualmente en nuestro programa. Por tanto, archivos u otras instituciones que custodien patrimonio documental, esto lo menciono porque puede resultar el caso de que haya museos, haya bibliotecas que custodien patrimonio archivístico. En ese caso también podrían concurrir a la convocatoria de ayudas, teniendo en cuenta que la intervención sí debe ser con las técnicas archivísticas, como he reiterado antes. Por otro lado, también se pueden presentar instituciones supranacionales que ya en este caso no tendrían la limitación de pertenecer al programa de cooperación, pero que promuevan el desarrollo archivístico de la región en su conjunto o que planteen proyectos en los que los archiveros y las archiveras de la comunidad iberoamericana se beneficien en su conjunto. Quería aclarar también con respecto a la titularidad pública o privada de estos archivos, que sí pueden concurrir archivos privados, en este caso sí podrían optar a la convocatoria entidades de derecho jurídico privado, pero los fondos en este caso, según indica la convocatoria, deben tener valor, los fondos documentales sobre los que se pretende intervenir, deben tener valor permanente o valor histórico y que estos fondos también sean de interés público o social. En este caso, las instituciones o archivos privados también podrían concurrir a la convocatoria. De todas maneras, si alguno de ustedes tiene cualquier duda con respecto a si puede ser beneficiario o no de esta convocatoria, tanto los responsables de proyectos, que es una figura que ustedes van a tener a su disposición en los archivos nacionales que están adheridos al programa y que pueden hacer el acompañamiento desde el inicio del proyecto, o bien en la unidad técnica en Madrid, que es donde trabajamos nosotros, estaríamos encantados de resolver cualquier duda que se plantee a este respecto. Vamos a ver entonces qué tipo de archivos de qué países podrían concurrir. Tienen en pantalla cuáles son los países miembros actuales del programa. Pues Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Filipinas, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Es decir, cualquier archivo o entidad que custodie patrimonio archivístico de estos países, en principio podría ser beneficiario de una de estas ayudas. En estos momentos también está haciendo trámites de adhesión El Salvador, por lo que, bueno, en principio, si hubiera alguna institución salvadoreña interesada en concurrir, podrían solicitarlo mientras que se resuelve el trámite de adhesión de su país al programa de cooperación. Como digo, en cada una de estas instituciones que ustedes han visto en pantalla va a haber una persona que les puede asesorar y que les puede indicar cómo orientar su proyecto, resolver dudas, etc. ¿Quiénes pueden presentarse? Hemos puesto en esta pantalla algunas dudas que ya habíamos recibido de ustedes a través del formulario de inscripción y que, bueno, hemos resumido en esta diapositiva. ¿Pueden presentarse archivos estatales? Sí, por supuesto. Los archivos nacionales, archivos generales de la nación, archivos estatales como entidad jurisdiccional mayor pueden presentarse. También pueden presentarse archivos a nivel regional, que no sé si esta pregunta venía en ese sentido porque, por ejemplo, en el caso de México
las instituciones intermedias, bueno, no solamente en México, en otros países son los estados, efectivamente se pueden presentar archivos regionales, archivos estatales, archivos provinciales, en definitiva cualquier archivo de titularidad estatal. ¿Qué ocurre con los archivos de gestión, entendidos como archivos de oficina? En este caso, como hemos indicado, las actuaciones preferiblemente se van a realizar sobre documentación que tiene valor permanente o que tiene valor histórico. Por lo tanto, los archivos de oficina no podrían concurrir en este caso a esta convocatoria, puesto que solamente tienen en estos momentos unos valores primarios y no secundarios o históricos. Archivos privados lo acabo de resolver ahora mismo, sí, siempre y cuando custodien documentación histórica y además esta documentación sea de interés social. Aquí sería muy destacado poder hacer intervenciones sobre archivos eclesiásticos que contienen documentación histórica de todos nuestros países, archivos de partidos políticos, de sindicatos, incluso archivos personales de intelectuales, de literatos, de personalidades, en definitiva, que hayan tenido un papel social importante. Museos municipales. Sí, museos municipales o museos de cualquier otro tipo, siempre y cuando resguarden o custodien patrimonio archivístico. Es decir, nunca se van a permitir hacer intervenciones sobre patrimonio museográfico. Pero si algún museo conservara alguna colección de carácter archivístico, también podría concurrir. Instituciones como un hospital público también. Digamos que, por ejemplo, ha habido proyectos anteriores de archivos de historias clínicas, encajaría perfectamente en esta convocatoria de ayudas. Artistas independientes, depende de, como digo, al ser esto en todo caso un archivo de carácter privado, si concurrieran las circunstancias que he explicado anteriormente, podrían presentarse. Como he dicho al principio, deben estar constituidos legalmente, por lo tanto tiene que ser una institución. Si hay una fundación de un artista famoso, por ejemplo, podría entrar, pero una persona o entidad jurídica personal no, siempre tiene que ser una entidad constituida legalmente. La siguiente pregunta que iba en torno a si se podría hacer la intervención sobre un archivo que es exclusivamente electrónico o digital, sí podría ser. De hecho, nosotros hemos hecho intervenciones en archivos de todo tipo, aunque lo habitual es que se intervengan sobre documentos textuales, pero hemos tenido también otros proyectos que actúan sobre documentos electrónicos, otro tipo de documentos, por ejemplo, gráficos o audiovisuales. Y si tienen que estar dados de alta en el censo guía, una vez que la institución ha sido beneficiaria y se le ha aprobado la ayuda, en ese momento sería en el que nosotros le indicamos que sí debe estar censada esa institución en el censo guía de archivos de España y Iberoamérica. Con esto creo que hemos resuelto las dudas que habíamos recibido hasta ahora con respecto a beneficiarios, pero luego vamos a recopilar alguna otra que hayan podido poner ustedes en el chat. ¿Qué obligaciones tiene la institución? Obviamente, justificar los dineros, que luego veremos de cuánto se trata, de la ayuda. Luego mi compañera Adriana va a abundar un poco más en este sentido, pero deben saber que luego, si ustedes son beneficiarios, se deben someter a una justificación muy rigurosa de en qué se ha invertido la ayuda económica y también, sobre todo, analizamos si se han conseguido los objetivos y los resultados que se habían planteado en el formulario de solicitud. Y otra obligación muy importante, sobre todo para aquellos archivos de carácter privado,
es que para concurrir a estas ayudas deben garantizar el acceso público y gratuito a los fondos documentales que custodian. Esto parece bastante lógico, no vamos a dar dinero que además proviene de dineros públicos para abordar intervenciones que luego no sean de acceso público a la ciudadanía. Como he dicho antes, pretendemos siempre que el beneficiario último sea el ciudadano o la ciudadana que pueda tener un mejor acceso a la información contenida en los archivos. Por lo tanto, es muy importante, si alguno de ustedes es una institución privada, que tengan en cuenta que antes de solicitar el proyecto se va a comprobar que sea una institución que realmente dé acceso público y gratuito a los fondos o a las colecciones que se custodian ahí. De todo lo que he contado, he visto rápidamente que en el chat había preguntas. Me parece que Cindy ha estado anotándolas y tenemos ahora un espacio para cerrar este bloque y poder resolver otras dudas adicionales que hayan surgido durante mi intervención. ¿Cindy? Sí, sí, estamos por aquí. Tenemos bastantes dudas acerca de si pueden participar archivos institucionales universitarios, académicos, de partidos políticos, de obispado y archivos orales. Sí, todos los que has mencionado tendrían acceso, podrían solicitar estas ayudas. Los archivos universitarios, académicos, efectivamente, bien porque sean una institución pública o bien porque sea una institución privada, pero entendemos que tiene ese interés social, obviamente. Los archivos de la Iglesia, no sé si me habías mencionado algún archivo de un obispado. No sé, no recuerdo, de partidos políticos, por supuesto. Y los archivos de historia oral, archivos musicales, estoy leyendo ahora mismo, sí, podrían ser objeto de una intervención siempre que se justificara, como he dicho antes, el abordaje desde las técnicas y los requisitos que tenemos trabajando en un archivo. Otra pregunta constante es, ¿qué significa estar legalmente constituido? Bueno, pues que tenga una personalidad o una personería jurídica, es decir, una persona a título individual no podría solicitar un proyecto, tendría que ser una entidad de muy diverso tipo, porque luego jurídicamente cómo se registran las entidades es muy variado, pero lo que quiero decir es que una persona a título individual no podría ser beneficiaria, siempre tendría que ser una institución. Otra pregunta que nos mencionan ¿es posible saber la evaluación del proyecto o de los proyectos que no han sido beneficiados? ¿A qué horas hablo? Hasta ahora era una información que quedaba de uso interno del programa, pero efectivamente sí en las últimas reuniones se aprobó que se harán públicas las evaluaciones de estos proyectos. Se someten a, bueno, voy a adelantarme un poco a lo que iba a decir Adriana, pero para contestar la pregunta muy rápidamente se someten primero a una evaluación formal para saber si cumplen con todos los requisitos de la convocatoria y de ahí pasarían a una evaluación técnica por las comisiones nacionales de evaluación. En cada país se constituye una comisión que está compuesta por personal diverso que representa a los archivos del país y con esas evaluaciones finalmente se debate en un consejo intergubernamental donde están representados todos los países. Por tanto, la respuesta es las evaluaciones anteriores no, pero a partir de ahora, en aras de tener una mayor transparencia en el programa, sí se van a publicar estas calificaciones y evaluaciones que las realizamos a través de un baremo muy riguroso para que aquellas instituciones que no hayan podido ser beneficiarias
tengan la explicación de qué es lo que tendrían que mejorar en la formulación del proyecto. Otra pregunta dice, ¿se puede participar varias áreas de una misma repartición estatal? Varias áreas de una misma repartición estatal, no entiendo la... Quiero suponer que lo que se refiere es a lo mejor varios archivos de un mismo estado, de una misma comunidad. Sí, ¿por qué no? O sea, concurren, de hecho, de un mismo país o incluso de una misma región pueden concurrir distintos archivos. No sé si lo que quiere decir es que están asociados. Son áreas de un mismo ministerio. Sí, cómo no. Siempre el solicitante es una institución que es el que realmente se va a hacer responsable de la ejecución del proyecto y de la justificación, pero si luego internamente involucra a distintas unidades de un ministerio, no hay ningún problema. Nos preguntan también, ¿una colección de mapas antiguos del archivo de una institución geográfica pueden participar? Claro que sí. Sí, eso sería el objeto del proyecto, sí. Por acá tenemos, ok, es que hay bastantes preguntas y se nos acumulan un poquito en el chat. También comentarles que si en alguna ocasión no se puede dar solución a todas estas preguntas, nos las pueden escribir vía correo electrónico y redes sociales y estaremos dándoles asistencia ahí mismo, ¿vale? Sí, Cindy, perdón. Perdona. Perdón, Miguel Ángel. Sí, Cristina, hay una pregunta que también han repetido varias veces. Si podrías concretar un poquito más, que los postulantes podrán encomendar el proyecto a terceros por razones técnicas o jurídicas. Sí, eso justo se va a explicar más adelante. O sea, de hecho, es parte de la explicación del segundo bloque. Preferiría en ese caso que lo explique a Adriana y si posteriormente hay alguna duda adicional, con gusto la resolvemos. Nos preguntan cuáles son los fondos totales de la convocatoria. Eso en estos momentos no lo sabemos. Hasta que no se reúna el Consejo Intergubernamental en el primer trimestre del año próximo, no se sabe con certeza cuál es el monto asignado a esta convocatoria. Para resumir, les cuento que este programa se constituye de aportaciones de los distintos países que se realizan durante todo este año y, por tanto, con ese fondo multilateral que constituimos a finales del 2020, es el fondo que se va a repartir en las ayudas del año que viene. Normalmente, para que tengan una idea, estamos repartiendo en los últimos años aproximadamente entre 200 y 300.000 euros en ayudas. Pero, como digo, es una cifra que ahora mismo no puedo concretar y que es variable y depende de las circunstancias de cada año y que cómo sean las aportaciones que se realizan desde los distintos países. Otra preguntita por aquí dice, ¿parte del dinero recibido puede ser utilizado en la contratación de técnicos archiveros y están disponibles los proyectos ganadores de años anteriores? Bueno, esa pregunta sobre el presupuesto también la vamos a explicar más adelante, por lo tanto, para no pisar la intervención de Adriana, ella lo va a explicar y si siguen habiendo dudas las resolvemos. Y la segunda, perdón, Cindy. La otra era referente, es que ya bajé, perdón. Sí, que sí. Los proyectos si están disponibles de años anteriores. Sí, por supuesto. En la página web tenemos todos los proyectos, los casi 1.400 proyectos que se han aprobado durante los 22 años que llevamos de programa. Y ahí aquellos incluso que ya han finalizado tienen dentro de la ficha de proyecto los informes técnicos, no los económicos, pero los informes técnicos por si ustedes quisieran consultar proyectos anteriores para hacerse una idea de qué tipo de actuaciones se podrían desarrollar. Sí, en nuestra página web hay una sección de proyectos y ahí pueden filtrar por país, por convocatoria, por líneas de actuación. Creo que les recomendaría, de hecho, que le echaran un vistazo porque puede ser muy útil
a la hora de formular el proyecto. Otra preguntita por aquí dice, ¿con qué documento se justifica el origen gubernamental del archivo? Bueno, les vamos a pedir una serie de documentación junto a la solicitud, que también lo va a explicar Adriana, y bueno, también lo explicamos ahora justo a continuación del cierre de este bloque. Nos preguntan también sobre las líneas que se abordarán este año, las líneas de actuación. También, luego lo contamos. Hay Ahora un par de digamos que solo preguntas. estamos resolviendo dudas Sí. sobre el tema de quiénes pueden ser beneficiarios, pero luego vamos a seguir explicando más cosas, sí. Vale. Hay un par de preguntas sobre el censo guía. También lo vamos a ver luego. Los requisitos para No. formar parte del censo guía. Vale, con respecto al censo guía, si ustedes son beneficiarios de los proyectos, como he indicado antes, les pondríamos en contacto con la institución que gestiona el censo guía y se trataría de rellenar un formulario con los datos de su archivo, pero son datos de carácter general. Una pregunta dice, ¿una institución puede presentarse en más de una convocatoria si ya se le adjudicaron una primera instancia de esta ayuda? Sí. De hecho, como mencionaba antes, pueden plantear un proyecto en varias fases y, por lo tanto, concurrir a las convocatorias consecutivas. Sí. También nos escriben para mejoras edificios que construyen a la organización del archivo. ¿Se pueden presentar para mejoras quiero suponer que en cuanto al el edificio? ¿También para eso se pueden presentar? Bueno, en ese caso hay una limitación que luego contaremos de un 20% únicamente del total de la ayuda en material, digamos, que es inventariable, que queda ya para la institución. Entonces, eso habría que evaluarlo en su caso concreto y con esta restricción que acabo de comentar. Dice, el acceso puede ser de manera virtual, es decir, digitalizar parte de un fondo de un archivo privado de interés público y ponerlo a disposición de manera digital al público. Sí. Sí, de hecho hay una línea específica que luego veremos para ese tipo de proyectos. ¿En una misma institución puede presentar varios proyectos? Sí, también, ¿por qué no? Dice, ¿se puede solicitar fondos si es un proyecto en proceso de organización de un archivo universitario que aún no está organizado? Sí, de hecho hay proyectos en nuestra historia de tratamiento integral de los archivos, entonces sí. Dice, ¿es posible presentar el proyecto en conjunto con la universidad, ya sea una universidad pública o privada? ¿Un archivo en conjunto con una universidad? Sí. Para eso tendrían que hacer una encomienda de gestión que luego comentará Adriana qué es. Bueno, una última preguntita y ya pasaríamos directamente a la siguiente presentación. Dice, ¿puede participar archivos que tengan la mayor parte de su acervo fotográfico? Sí, podemos intervenir sobre todo tipo de formatos y materiales, siempre que sean de carácter archivístico. Sí. Vale, Una última pregunta, Cindy, que he visto que puede ser interesante. Preguntan si un archivo que ya ha recibido algún subsidio, por ejemplo, un archivo que ha recibido fondos de Ibermemoria, si pueden presentarse. Para hacer actuaciones diferentes, sí. No puede haber doble financiación, obviamente, pero para hacer otro tipo de intervenciones que no hicieron con esa otra convocatoria, sí, podría. Siempre y cuando evitando esta doble financiación de las actuaciones, que eso no sería ético. Bueno, con esto cerramos esta primera ronda de preguntas y ahora vamos con mi compañera Adriana Martín, que ella nos va a explicar cómo puede realizarse la solicitud, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar con ustedes. Yo trabajo en la unidad técnica y bueno, yo les voy a hablar un poco de la parte más técnica de la presentación de proyectos. A ver. Bien, respecto al plazo, comenzó el pasado 10 de julio y tendrán hasta el 30 de septiembre
para presentar toda la documentación. ¿Y qué documentación? Bueno, pues van a tener que utilizar el formulario que tenemos colgado en nuestra web. Ahora lo veremos. Es un formulario que lo tienen tanto en español como en portugués. Pueden utilizar cualquiera de las dos sin problema. Y aparte de ese formulario tendrán que anexar una documentación. ¿Qué documentación es esta? Bueno, en primer lugar, una copia del documento probatorio del nombramiento del representante o la representante legal de la entidad solicitante. También una copia del documento de identidad de ese representante legal. Además, un certificado de cumplimiento de obligaciones fiscales y tributarias de la institución, el que en cada país se suele utilizar, y también un certificado bancario donde aparezcan todos los datos de la cuenta bancaria institucional. Y esto es muy importante, ya lo ha comentado antes Cristina, pero las cuentas deben ser cuentas institucionales, nunca, nunca a nombre de una persona individual. Tienen que ser siempre a nombre de instituciones. Y por último, en el caso de que se vaya a presentar una encomienda de gestión, que ahora lo vamos a ver, tendrán que presentar con la solicitud un convenio firmado entre ambas instituciones. Bien, la encomienda de gestión, bueno, es una figura que se utiliza en muy pocas ocasiones y es para entidades que soliciten una ayuda a Iberarchivos, pero que por razones técnicas o jurídicas necesiten encomendar la ejecución del proyecto a otra institución, la ejecución íntegra del proyecto. Digo esto porque quedaría exceptuado la subcontratación de servicios técnicos y profesionales específicos. Para eso ya habría una parte del presupuesto. Entonces, esto es solo para encomendar la ejecución íntegra del proyecto. Si quieren acogerse a esta encomienda de gestión, deberán especificarlo en la solicitud y aportar este convenio o el acuerdo entre ambas instituciones en el que se especifique pues el papel de cada institución. Y siempre la institución que solicita el proyecto al final es la última responsable de todas las justificaciones, tanto económicas como técnicas. Como digo, es un elemento que se utiliza muy pocas veces porque normalmente las entidades que solicitan un proyecto es porque lo pueden ejecutar sin problema, pero si se solicita, el programa deberá decidir, evidentemente consultando el convenio que nos adjunten, el programa decidirá si es pertinente o no es pertinente que se conceda esta encomienda de gestión. Bien, para presentar la solicitud, ustedes deberán rellenar el formulario que está en la web. Este formulario deberá estar firmado por el responsable legal de la institución y este formulario, junto con toda la documentación que les he explicado antes, lo deberán enviar a su responsable de proyecto en cada país. Les he puesto aquí un enlace, ahora lo vamos a ver, porque esto es una pregunta que nos hacen mucho en la web de Iberarchivos, en esta pestañita de países miembros. Aquí tienen todos los países que pertenecen al programa, tienen además los nombres de los directores y las directoras de archivos y luego, en segundo lugar, los nombres y los correos electrónicos de los responsables de proyectos de cada país. Por favor, esto se lo decimos porque para ustedes va a ser mucho mejor. Si tienen dudas a la hora de plantear un proyecto, de planificarlo, de rellenar el formulario, contacten con ellos, que les van a ayudar en cualquier momento, sin ningún problema. Por supuesto, a la unidad técnica también, pero al final estas personas son las personas directas en cada país para poder resolver cualquier tipo de duda. Bien. Una vez, ¿cómo le pueden enviar, disculpen, esta información a los responsables de proyectos? Bueno, pues hay dos formas. Una, bien por correo electrónico, siempre que el responsable de la institución cuente con certificado electrónico para firmar electrónicamente los documentos. Esto es, no es firmar el documento en papel y luego digitalizarlo. Eso a nosotros no nos serviría como documento firmado electrónicamente. Tiene que ser una firma mediante un certificado electrónico. Si cuentan con ella, lo pueden enviar perfectamente al responsable por correo electrónico. Si no, lo pueden enviar por correo postal, en papel, firmado a mano, sin problema.
Y luego ya los responsables nos envían a la unidad técnica la documentación de todos los proyectos que se han presentado en sus respectivos países. Bien, respecto a la financiación, comentarles que la ayuda máxima que pueden solicitar es de 10.000 euros. Y además de esta ayuda, esta ayuda que soliciten no puede exceder el 80% del coste total del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que su institución deberá aportar como mínimo el 20% total del proyecto. Por ejemplo, ustedes solicitan para su proyecto 10.000 euros, bien, ese debería ser el 80%, por lo tanto su institución debería aportar 2.500 euros, que sería el resto del 20%. Y además de la ayuda que finalmente les concedan, si su proyecto sale seleccionado, porque también pueden solicitar 10.000 euros, pero a lo mejor el Consejo Intergubernamental les decide dar menos ayuda, pues a lo mejor 7.000, 8.000, eso depende de la decisión final, pero de la ayuda que finalmente les concedan, solo un 20% de esta ayuda se puede utilizar para gastos de material inventariable. ¿Qué son este tipo de gastos? Bueno, el material inventariable es aquel material que con el uso diario no se gasta habitualmente, como puede ser computadoras, escáneres, material informático de todo tipo, no solo material físico, también puede ser un software informático, mobiliario, deshumificadores, etc. Son materiales que en teoría podrían estar inscritos en el inventario de una institución. Bien, de este tipo de materiales solo puede haber de la ayuda concedida un 20% del gasto. Y luego el material no inventariable pues es otro tipo de material que se va gastando con el uso, como es pues cajas, carpetillas, papeles, cartones, material de oficina, etc. Bien, ¿qué deben recordar? Que quedan excluidos de esta ayuda, de esta convocatoria, los gastos corrientes del funcionamiento de los archivos, tales como agua, luz, etcétera, ese tipo de gastos, ¿no? También los gastos en gestión administrativa y los gastos que derivan de la administración de las cuentas bancarias, todo lo que tiene que ver con comisiones bancarias quedarían fuera de esta ayuda. Los gastos de edición de publicaciones también quedarían fuera. Y como ha dicho antes mi compañera Cristina, quedarían fuera proyectos relacionados con la organización de archivos de oficina o de gestión. Y por último, los proyectos de instituciones que no hayan justificado en el plazo las ayudas que les han otorgado. Antes hemos hablado que una institución que ya ha recibido ayuda sí que puede volver a solicitarla, pero siempre que hayan justificado adecuadamente la ayuda. Si el 30 de septiembre, que es cuando acaba el plazo, hay una institución que en la convocatoria anterior, que todavía no ha justificado una ayuda que se le había concedido anteriormente, pues no podrá en esta ocasión volver a solicitar la ayuda hasta que no justifique la ayuda anterior. Bien, la duración para ejecutar un proyecto es de 8 meses, es la duración máxima, pero ustedes pueden poner desde 1 hasta 8. Hay proyectos que son más largos, hay proyectos mucho más concretos que pueden durar menos. Y este plazo empieza a contar desde el momento en el que reciben la ayuda de la subvención. ¿Los plazos pueden extenderse? Bueno, esto es una pregunta que nos ha llegado bastantes veces y en general la respuesta es no, son 8 meses como máximo. Pero sí es verdad que hay pues situaciones imprevistas y ahora mismo estamos en una que es el confinamiento. De repente con el confinamiento los archivos, las instituciones han cerrado, con lo cual los proyectos de la convocatoria anterior han tenido que paralizar los trabajos. Entonces, bueno, en ese caso han tenido que solicitar unas prórrogas y tras el estudio de cada una de las solicitudes, se les ha aprobado esta prórroga. Pero estas prórrogas siempre las deben solicitar y será el comité ejecutivo y en todo caso el Consejo Intergubernamental quien decida si se aprueba o no se aprueba la prórroga. Y respecto a la recepción de la ayuda, en aquellos proyectos que son beneficiados con más de 5.000 euros, el plazo se realiza en el pago se realiza en 2 plazos.
un 60% al inicio del proyecto y luego a mitad de proyecto se les va a solicitar un informe de avance, que también había una pregunta al respecto. El informe de avance es simplemente que nos hagan un pequeño informe sobre la ejecución, cómo se está ejecutando el proyecto, en qué momento se encuentra, etc. A mitad del proyecto, la unidad técnica lo recibe y con el visto bueno de la Autoridad Archivística Nacional de su país, se les haría el 40% restante del pago del proyecto. Bien, el formulario lo tienen también en la página web, también en la parte de la convocatoria. Tienen aquí el texto de la convocatoria, los dos formularios, español y portugués, unos criterios de valoración y también un documento de elaboración de indicadores. Bien, yo para ver el formulario me voy a ir, que me lo he descargado. Bien. Aquí vamos a ver ahora el formulario, cómo está estructurado. Es un formulario un poquito largo, entonces, bueno, no nos podemos meter muy al detalle, pero sí les quería pedir, por favor, que contacten con sus responsables de proyectos de su país, porque este formulario, que es nuevo este año, lo hemos diseñado entre todos los responsables y la unidad técnica, con lo cual ellos conocen perfectamente todos los entresijos de este formulario, entonces seguro que les van a ayudar encantados. Si quieren contactar con la unidad técnica, por supuesto también, pero ellos son como el primer contacto. Bien, en este formulario, en un primer lugar tenemos pues, los datos identificativos de la entidad, del responsable legal y del coordinadora del proyecto y también del responsable de la ejecución del proyecto. Sí les queremos pedir, por favor, que no se olviden de rellenar el correo electrónico del coordinador y responsable, porque al final es la persona con la que muchas veces la unidad técnica va a contactar para cuestiones técnicas del proyecto. Entonces, bueno, sobre todo que no olviden introducir esa información. Y aquí sería el punto sexto para la encomienda de gestión a aquellas instituciones que lo quieran solicitar. Y por último, un apartado para aquellas entidades que ya han recibido ayuda previamente. Si no lo han recibido, se marca que no y sin problema. Bien, el punto tercero son los datos propiamente del proyecto. Siempre tiene que tener un título y aquí tenemos un punto 2 de contextualización previa. Esto es algo totalmente nuevo, anteriormente no existía. Y bueno, lo que nosotros queremos es que nos cuenten el estado en el que se encuentra el fondo que va a intervenir o la actividad que quiere realizar, ¿no? Para ello hemos incluido pues, unas preguntas un poco para dirigirles. Esto en el caso de proyectos de tratamiento archivístico, pues como pueden ver, indicar los metros lineales del volumen de la agrupación documental. Bueno, pues hay 7 preguntas. También, que esto nos lo han preguntado varias veces, por ejemplo, si es un archivo o si es un proyecto sobre un fondo de documentos electrónicos, pues en este caso el punto 1, indicar en metros lineales, no aplicaría. Entonces simplemente lo pueden marcar aquí y si quieren nos pueden explicar pues, que es un proyecto de un fondo de documentos electrónicos, entonces en este caso pues no tendría sentido. Bien. Y aquí tendríamos para otro tipo de proyectos que no fueran de tratamiento archivístico. También tendrían que contar pues, el estado actual del proyecto que desea presentar. Y en el punto 2.2 queríamos que nos contaran las actividades que ya se han realizado en relación al fondo en el que se va a intervenir o la actividad que van a realizar, dependiendo del tipo de proyecto. ¿Y esto por qué? Bueno, pues porque nos hemos encontrado en otras convocatorias proyectos, por ejemplo, que quieren digitalizar, una institución que quiere digitalizar un fondo. Entonces es una documentación importante y la quieren digitalizar, pero nosotros no sabemos en realidad cuando nos presentan el proyecto si ese fondo ya está identificado, si está la documentación descrita y ya se va a digitalizar o simplemente que se van a poner a digitalizar en bruto. Al final estos son fondos que son fondos públicos y queremos que vayan dirigidos a proyectos que estén correctos técnicamente, con lo cual si tiene que haber una digitalización, previamente tiene que haber un trabajo de identificación, de descripción, etc. Entonces, por eso hemos introducido este apartado.
Y también pues, para proyectos que tengan que ver con capacitación, o sea, actividades que tengan que ver con capacitación y formación y otro tipo de actividades que se hayan realizado previamente. Bien, aquí llega el apartado de las líneas prioritarias. Este apartado me gustaría pedirles, por favor, que ahora mi compañera Cristina les va a hablar de las líneas, por supuesto, pero que con la convocatoria, en la convocatoria aparecen explicadas, que se las lean muy bien y que pregunten también a sus responsables, porque al final esta convocatoria está, es únicamente dirigida a estas líneas de acción. Por lo tanto, deben justificar muy bien esas líneas con un máximo de 2, solo van a poder poner como máximo 2 líneas, pero nos lo tienen que justificar bien, que sea muy claro, porque al final de su justificación nosotros lo vamos a valorar y vamos a ver si su proyecto puede entrar en esa línea o no puede entrar en esa línea. Por lo tanto, mi consejo es que se lean muy bien esas líneas, que pregunten todo lo que tengan que preguntar sin problema para poder justificarlo adecuadamente. Y aquí ya una parte del objetivo general del proyecto. Se ha dividido en 2 espacios, un espacio libre para que ustedes con sus palabras de forma muy sucinta pues nos hablen del impacto que quieren alcanzar con el proyecto, y luego ya unas preguntas más dirigidas. Como ven aquí hay 5 preguntas y estas preguntas tienen que ver con los criterios de valoración que luego van a utilizar las comisiones nacionales de valoración para valorar sus proyectos, que está también en la página de la convocatoria, es otro documento que lo pueden consultar. También les recomiendo que lo hagan, que lo consulten para que vean en qué se van a basar estas comisiones a la hora de valorar su proyecto. Entonces, bueno, pues aquí también nos tendrían que explicar estos propósitos en el caso de que fuera alguno. Y aquí ya llegamos a la cuantía que solicitan en euros y la duración del proyecto con un máximo de 8 meses, como les he explicado antes. Bien, y llegamos al cronograma. El cronograma, bueno, es también nuevo, parece muy complicado, pero luego en realidad no lo es tanto. Yo he hecho antes un ejemplito de un proyecto que me he inventado y muy rápido, pero bueno, para que vean un poco cómo podría ser. Lo mismo, pregunten a sus responsables porque, bueno, hemos trabajado mucho sobre esto. Y también en la página de la convocatoria tienen un documento sobre la elaboración de indicadores, que es un poco quizá lo más nuevo y lo más complicado, ¿no? Bien, en este cronograma pues se les va a preguntar, tendrán que poner los objetivos específicos. En este proyecto inventado he puesto, es un proyecto de digitalización, entonces no estaba todavía descrita la documentación y entonces he puesto un objetivo es la descripción, el objetivo 2 la digitalización y el objetivo 3 la migración de las imágenes. Bien, entonces dentro del objetivo pues hay que poner las actividades que tiene, en este caso es simplemente la descripción. Los meses que va a durar esta descripción, que en este caso son todos los meses, y el indicador, que en este caso sería el número de fichas descriptivas de ISADG. Bien, la unidad de medida pues son las fichas de ISADG y la meta 500, porque yo tengo 500 documentos que quiero escribir, con lo cual la meta son 500 fichas de ISADG. Y la fuente de verificación es el lugar donde yo puedo comprobar que están descritas esas fichas, pues en un inventario electrónico que tiene mi archivo. Bien, objetivo 2, digitalizar. Este objetivo tiene además 3 actividades: escaneo de documentos, un control de calidad y un conversor de formatos a JPG. Bien, pues aquí tienen sus indicadores, sus unidades de medida y las metas. Aquí les he introducido otro tipo de indicador para que lo vean. En el control de calidad, el indicador es realizado el control de calidad. Y la unidad y la meta es sí o no. Y mi meta, lo que yo quiero, es que sí se haya realizado ese control de calidad. Bien. Bueno, pues más o menos este es el cronograma. No sé, ahora es muy rápido, pero ya les digo, háganos todas las preguntas posibles que se les ocurra y a los responsables de proyectos que les vamos a contestar encantados. Bien. Y luego también tiene un apartado de resultados previstos, el nivel de impacto que quieren conseguir. Y este también es con unas preguntas dirigidas y también van a tener que introducir pues, las actividades que se han realizado para conseguir ese objetivo, que se van a realizar para conseguir ese objetivo, indicadores, unidad de medida,
meta y fuentes de verificación. Bien, se ha incluido, esto también es algo nuevo, una plantilla de recursos humanos en el formulario. Lo que queremos es que nos digan con qué perfiles quieren contar a la hora para desarrollar el proyecto. No necesitamos saber nombres y apellidos de las personas que se van a contratar o que van a trabajar en el proyecto, para nada, porque eso luego pues puede cambiar, ¿no? Lo que queremos saber son los perfiles, porque queremos ver que el proyecto se va a realizar con el personal adecuado, que si va a ser un proyecto de descripción, hay archivistas trabajando en el proyecto, que si va a ser una digitalización, también haya digitalizadores profesionales. Por eso hemos incluido esta plantilla de recursos humanos. Uy. Perdón, que no sé qué ha pasado. Perdón, que se me ha ido. Lo voy a volver a poner, ¿eh? Ay, no. Perdón, es el directo. Ya estoy. Bien, y después de la plantilla, esto no lo quiero. Bien, llegamos a la parte de los gastos del proyecto. Una primera parte es simplemente la cantidad que ustedes solicitan y la cantidad de fondos propios que van a aportar y los porcentajes. Y luego ya el desglose de estos gastos. Los gastos pueden ser de personal, recursos humanos, que sea contratación directa por parte de la institución, dietas o viáticos y otros gastos de viaje, el arrendamiento o contratación externa o tercerizada o subcontratación, es que hay muchas formas de nombrarlo, de servicios técnicos y profesionales, la edición de publicaciones, gastos administrativos, estos dos, como ven, está aquí tachado porque, como les he contado antes, no lo contempla la ayuda de Iberarchivos, sin embargo, con sus fondos propios sí pueden utilizar sus fondos para estos gastos. Material inventariable, no inventariable, difusión y publicidad. Quedan fuera la edición de publicaciones, como hemos dicho antes, y otros gastos que no se hayan contemplado. Bien, respecto al desglose de gastos, sí les queríamos decir y recalcar que, bueno, cuando vayan a rellenar este cuadro, lo tengan, o sea, lo piensen muy bien, lo rellenen muy concienzudamente, porque esto es lo que va a aprobar luego el Consejo Intergubernamental. Por lo tanto, va a ser al final del proyecto, cuando tengan que justificar, estos van a ser los gastos que van a tener que justificar. Y estos conceptos y estos gastos de la subvención de Iberarchivos ya no se pueden cambiar. Por lo tanto, no lo pongan muy a la ligera, piénsenlo bien, que sea un proyecto, o sea, un presupuesto bien pensado, pausadamente, porque luego esto es lo que van a tener que justificar. Y en el caso de las dietas, el arrendamiento y otros gastos que nos hayan contemplado, pues nos lo tendrían que explicar en este apartado. Y ya por último, pues una breve historia institucional y, bueno, pues otros aspectos que consideren necesario introducir, que pueda ser importante para el proyecto. Aquí es donde tiene que estar la firma del responsable legal de la institución, electrónica en el caso que tengan el certificado o manual en el caso de que no. Bueno, esperamos que no falle. Y por último ya el check de que ustedes han adjuntado toda la documentación necesaria. Y este otro check es para el responsable de proyectos en realidad, no es para que ustedes lo rellenen. Y esta firma lo tendrá que firmar el responsable de proyectos cuando nos envíe a la unidad técnica la documentación. Bien, pues esto es... a ver... Esto es lo que yo les quería contar sobre el formulario, así de forma un poco rápida. Y ya por último, decirles que si su proyecto es seleccionado, tendrán, cuando finaliza el proyecto, tendrán 30 días para justificar estas ayudas.
y para eso tendrán que enviar un informe técnico y económico, que lo pueden consultar en el punto 10º de la convocatoria, ahí aparece todo lo que tendrán que enviar. Sobre todo decirles respecto al justificante económico, que bueno, que es importante que sepan que van a tener que adjuntar todas las facturas de todos los gastos de la ayuda de Iberarchivos y por lo tanto van a tener que justificar lo que hemos visto antes, el presupuesto, todos esos conceptos. ¿Por qué les digo esto? Porque cualquier imprevisto que obligue al cambio de esos conceptos lo van a tener que solicitar antes y esto es muy importante. Si por algún casual, no tiene por qué pasar porque un proyecto bien planteado no tiene por qué tener cambios en el presupuesto, pero bueno, si surge algún elemento que no teníamos previsto, que puede pasar, y hay que cambiar el gasto de esos conceptos, siempre, por favor, lo van a tener que solicitar antes a la unidad técnica. Nos tienen que escribir a nosotros y nosotros se lo vamos a elevar al comité ejecutivo. El comité ejecutivo decidirá si lo acepta o no lo acepta. Esto lo digo porque hay ocasiones en las que los proyectos, en la ejecución, cambian los conceptos y no avisan de esos cambios. Cuando llega la justificación final, vemos que se han cambiado esos gastos, entonces estos gastos sin autorización previa puede conllevar a la devolución total o parcial de la ayuda concedida. Por lo tanto, es muy importante que lo tengan presente y que lo consulten siempre antes de realizar el gasto. Y ya como novedad este año es una convocatoria que se enfoca únicamente a las líneas prioritarias del programa, que vamos a ver ahora. Y hay una nueva línea que hemos introducido además exclusivamente a proyectos encaminados a paliar los problemas surgidos por la crisis sanitaria del COVID. Y bueno, ahora Cristina, yo creo que ya ha terminado este bloque, ahora Cristina les hablará de estas líneas. Bueno, pues ya Cindy y Miguel pueden empezar a... Le cedo la palabra a Cristina, que haya estado anotando algunas preguntas y para agilizar el proceso las va a contestar de manera directa. Si alguna se nos pasa, pues con gusto se las contestamos, ¿ok? Bueno, han surgido bastantes preguntas, así que las he ido apuntando, vamos a ir por partes. Vamos a ver, una de las primeras era si una asociación civil que custodia un archivo podría presentarse. Sí, siempre que esté legalmente constituida como he dicho antes, es decir, que esta asociación conste en algún registro como persona jurídica o con personería jurídica. También había uno que decía que era algo así como un archivo municipal y el archivo legalmente no estaba constituido, pero sí el municipio como tal o la alcaldía, entonces que en ese caso quien solicitaría la ayuda sería la alcaldía y su representante legal en este caso que sería el alcalde. Había otro caso de que el propietario del archivo no contaba con personal técnico suficiente y una universidad podría hacerse cargo de la ejecución del proyecto. Sería uno de los casos de la encomienda de gestión. Aquí quiero aclarar que la encomienda de gestión, como ha dicho Adriana, es para la ejecución íntegra del proyecto. Si no cuentan con personal técnico suficiente, por ejemplo en este archivo, y necesitan subcontratar o externalizar o terciarizar alguna de las actividades, eso no es una encomienda de gestión, eso simplemente en el presupuesto que les ha indicado Adriana, ustedes pondrían esa partida presupuestaria de lo que cuesta contratar a esa empresa. Pero no es una encomienda de gestión. Como había dicho Adriana, la encomienda de gestión realmente es un caso tremendamente excepcional y que luego veremos si por parte del programa se aprueba o no, cuando no existe ninguna capacidad por parte del solicitante para ejecutar el proyecto, lo que ya sería difícil. Había otra pregunta que si una construcción de una bóveda podría ser parte de uno de estos programas. No. Sí que se permite ese 20% de elementos más estructurales de material inventariable, pero siempre que sea equipamiento mobiliario. Entendemos que la construcción de un edificio
no podría ser. Había otra pregunta, que si ese 20% de la parte que debe aportar la institución solicitante podría ser en sueldos o personal. Sí, incluso puede ser en los sueldos del personal propio, siempre y cuando contribuyan a realizar los objetivos y las actividades del proyecto. En algún caso ha dicho que cómo se justifica este 20% de aportación propia, igual que el resto, con las facturas, con las nóminas, es decir, con esos documentos económicos que justifican fehacientemente en que se ha invertido el dinero. Cristina, respecto a las facturas, es que justo he visto una pregunta sobre a nombre de quién deben estar esas facturas. Lo tengo apuntado también. Vale, sí. vale. Sí, a nombre del beneficiario, sí. Esa era como la última pregunta que tenía, a nombre del beneficiario, o sea, del archivo, de la institución X, que sea el que obtenga la ayuda. Si es compatible esta ayuda con otras, sí, siempre y cuando no exista esta doble financiación de la que hablaba antes, y es que realmente no se pida para el mismo objeto una ayuda a este programa y el mismo dinero para hacer lo mismo a otro. O sea que en este sentido sí que somos muy estrictos. Pueden compatibilizarlo con otras ayudas, pero siempre teniendo en cuenta que nuestros objetivos, lo que queremos intervenir es para esta ayuda en concreto de Iberarchivos, y también los gastos y las facturas solamente se presenten a nosotros. Había alguien que no entendía lo de la edición de publicaciones. Es un gasto que está excluido, es decir, si ustedes, por ejemplo, con los resultados de un proyecto de descripción, de catalogación, quisieran hacer una publicación, este tipo de gastos no se permitirían ser subvencionados por Iberarchivos. Lo tendrían que hacer con fondos propios o fuera del proyecto. Otra persona preguntaba si las estanterías inmobiliarias son material inventariable. Sí, podrían entrar dentro de ese 20% que se ha mencionado. Había otra persona que decía, ¿mejorar un sistema de gestión documental es un gasto de oficina? No, entendemos que mejorar un sistema de gestión documental pueden ser gastos de personal, si es que ustedes han contratado unos desarrolladores, unos programadores. Pueden ser servicios profesionales si ustedes lo externalizan o lo encomiendan a otra empresa o sociedad externa, pero gastos de oficina no. Nosotros entendemos por gastos de oficina gastos administrativos, en papelería, en, qué sé yo, conexiones a internet, teléfono, etcétera. Había otra pregunta de encomienda de gestión. Dice, ¿la institución que tenga la encomienda puede aportar los datos bancarios? No. Ahí siempre el que se hace responsable ante el programa Iberarchivos es el solicitante. Es esa entidad que si encomienda la gestión no tiene capacidad, pero en último término es el responsable y por lo tanto a esa institución es a la que nosotros vamos a transferir los recursos, nunca a la otra institución a la que se ha encomendado. Digamos que luego es como un acuerdo interno, un convenio interno entre ese beneficiario y al que se le encomienda, pero para nosotros como programa Iberarchivos toda la responsabilidad y toda la justificación se la vamos a pedir al representante legal de la institución solicitante en primer lugar y luego beneficiaria. Había otra persona que decía que había sido beneficiado con un proyecto de 2019 y que por la pandemia no han podido ejecutarlo, que sí pueden presentarse. Sí, se pueden presentar y en el momento en el que sean evaluados en el Consejo Intergubernamental es cuando ya esos proyectos deberían haberse ejecutado por completo, a no ser que tengan una prórroga del propio Consejo Intergubernamental. Por lo tanto, sí pueden presentarse. Otra persona decía que no conocía la cantidad de metros lineales, que no lo sabían exactamente. Bueno, son datos que pedimos aproximados, pero bueno, que sean lo más acertados posibles a la realidad.
Había otro que decía que ya habían progresado en una parte de, bueno, del tratamiento archivístico que quisieran hacer y que si podrían aplicar a esta ayuda para completarlo. Sí, o sea, siempre y cuando se establezcan claramente cuáles son los objetivos y cómo se avanzaría en ese proyecto que ya está iniciado, no habría ningún problema. Otra persona decía que si el proyecto debía tener todas las líneas de acción. No, había indicado Adriana que se deben indicar como máximo 2. Entonces, nos ceñiríamos a eso. Otro de los participantes decían que querían intervenir sobre un archivo que es exclusivamente de vídeo y hablaba de relevamiento, digitalización y custodia. Sí podrían pedir la ayuda siempre y cuando ese relevamiento, que es un término que no conozco muy bien, no sé si sería como procesamiento archivístico o descripción de los vídeos, siempre y cuando se hicieran con criterios archivísticos, como he mencionado y he reiterado antes. Si entrarían proyectos de dinamización cultural, sí, siempre y cuando sean para difundir fondos de archivo, fondos o colecciones de archivo. Si los gastos, ¿en qué moneda son? Los gastos se deben indicar en euros. Por lo tanto, cuando ustedes hagan los cálculos de cuánto les costaría hacer estas actividades, lo deben convertir en euros, que es la moneda que nosotros luego manejamos en el consejo. Una vez que se les transfiera el dinero, se lo transferimos también en euros y como a ustedes les llega en moneda nacional, la justificación luego normalmente es en moneda nacional, que es la moneda que usan en sus países para cualquier gasto o transacción. Había otra persona que decía que en estos momentos tenían un director interino y que, bueno, que estaban a la espera de un cambio de director en la universidad. En todo caso, ustedes solicitarían con la persona que está ejerciendo en este momento el cargo. Si luego ha cambiado, pues si fueran beneficiarios deberíamos actualizar todos los datos del representante legal. Otra que decía que si se debe aportar siempre ese 20% por parte de la institución, sí. ¿Y cómo se justifica? Pues igual con las mismas facturas, nóminas, etcétera, que pedimos para el resto de los gastos. Si el responsable de proyecto revisa el formulario, sí, es una de sus funciones. De hecho, algunos de los responsables están hoy con nosotros aquí. Entonces, ellos se encargarían no solo de darles asesoramiento, sino de finalmente revisar que hayan cumplido con todo el procedimiento. ¿Quién emite el informe? Ese informe final que decía Adriana, tanto técnico como económico. Bueno, ese informe debe estar firmado por el representante legal de la institución. Y las facturas, que era lo que mencionabas, Adriana, las facturas a nombre de la institución beneficiaria. Nunca facturas a nombre de personas, nada, siempre a nombre de la institución. Vale, esto era lo que yo había recopilado. No sé si, Adriana, mientras tanto han entrado más preguntas. Sí, he visto alguna más. A ver, si el proyecto a presentar consiste en una capacitación, ¿cómo se contempla la información en metros lineales? Pues esa información, ese primer apartado es para proyectos de tratamiento documental, de fondos documentales. Luego hay un apartado más abajo para otro tipo de proyectos. Entonces, esa información no la tendrían que poner. Preguntan también si el material para guardas entra en el 20%. Para guardas me imagino que es para como de restauración de documentos. Es como fundas, ¿no? O sea, sí, como fundas. Eso entraría en material no inventariable, con lo cual no entraría en ese 20%. También han preguntado si hay algún límite de porcentaje para gastar en personal. No. No hay, solo el límite es el 20% en material inventariable. Para el resto no lo pueden gastar como ustedes quieran.
A ver, las facturas a adjuntar deben ser originales. Pueden ser originales sí, originales o con compulsa. La compulsa es una copia simple, pero que esté compulsada como que concuerda con el original. O sea, nos pueden enviar la consulta siempre firmadas. La compulsa sí que tiene que ser firma original, ¿no? Sí, a lo mejor el término compulsado no se Claro, es que utiliza no en sé. Latinoamérica, tienen que ser copias legalizadas, compulsadas. Puede valer que las legalice el propio Archivo General de la Nación, no hace falta que vayan a un notario, por ejemplo, o, o dentro de la institución, imaginemos como ha habido varias preguntas de universidades o de archivos municipales. Si no quieren desplazarse al Archivo General de la Nación para que les legalicen esas facturas, o sea, que un funcionario del Archivo Nacional indique que es copia fiel del original, lo podría hacer el departamento, por ejemplo, legal o jurídico de esa institución o de ese municipio. Bien, leo más. Puede presentarse en diferentes fases el proyecto, por ejemplo, fase 1, inventario y descripción, fase 2, estabilización, restauración, etcétera, y que en ese caso hubiera que acudir a 3 convocatorias consecutivas y el avance del proyecto integral dependiera de si la institución resultara ganadora o no. Sí. Sí, pueden plantearlo en distintas fases. Claro, nada les garantiza que por tener una primera fase aprobada se aprueben otras posteriores, pero por hacerlo sí lo pueden hacer. Bien, también preguntan desde una institución gubernamental en México que fue afectado por inundación. Dice que hay colecciones especiales que tienen que ser atendidas. Esta pregunta, ahora Cristina va a hablar de las líneas prioritarias y ahí lo veremos. Por lo tanto, la vamos a dejar sin contestar. Y a ver... Sí, dicen que se quedó pendiente una de archivos orales. Sí, se podrían presentar, es igual que lo que he dicho antes para este proyecto del archivo de vídeo, siempre y cuando la intervención sea con criterios archivísticos. No sé qué pretenden hacer en cuanto a archivos orales, pero si pretenden hacer una descripción, pues en todo caso tendría que ser siguiendo las normas internacionales de descripción archivística. Chicas, terminó la ronda de preguntas, pasaríamos al siguiente bloque. Y sí. Bueno, repito, cualquier otra duda que quede para la audiencia, para la gente, les solicitamos que las escriban por correo electrónico y se les podrá dar asesoramiento a través de correo electrónico, ¿vale? Muy bien. A ver. Vale. Bueno, vamos a entrar entonces ahora en un bloque que se dedica exclusivamente a explicar qué son las líneas prioritarias. Como ha comentado antes Adriana, esta convocatoria únicamente serviría para apoyar proyectos que estén en alguna de estas líneas. Si hay otro proyecto que no concuerda con ninguna de estas, realmente les digo que no merece la pena hacer el esfuerzo de solicitarlo porque formalmente no cumpliría las bases de la convocatoria. La primera de las líneas es el fomento de la perspectiva de género. Es decir, todos los proyectos tienen que tener ese carácter archivístico y además entrar en una de las líneas que voy a comentar ahora. Fomento de la perspectiva de género tiene como varios pilares, serviría para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres, o bien para fortalecer las capacidades de las mujeres. Esto podría, por ejemplo, ir muy bien para un proyecto de formación, por ejemplo, o de capacitación, o bueno, de entrenamiento técnico, en el que, por ejemplo, esté dedicado o bien en exclusiva a mujeres
o bien donde haya, por ejemplo, un cupo de discriminación positiva con respecto a tanto a los ponentes como a participantes siendo mujeres, ¿no? Por dar algunas ideas de algunos proyectos que se han desarrollado con anterioridad. Podría ser un proyecto que visibilizara también la contribución de las mujeres a la sociedad. De hecho, aquí tienen un ejemplo de uno de los proyectos de Puerto Rico, que se trataba de recuperar la memoria de una gobernadora muy importante, de Silvia Calderón. Ha habido otros proyectos de este tipo, bueno, mediante contribuciones de las mujeres en muchos ámbitos de la sociedad, en el ámbito científico, artístico, político, como es en este caso, etcétera. Es decir, esos fondos personales, o no solamente fondos personales, sino fondos que se conservan en archivos públicos, pero que visibilizan esta contribución, podrían entrar. Y luego, por ejemplo, también aquellos archivos de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, que también hemos tenido algún otro proyecto, entrarían perfectamente en esta línea. La siguiente es la de perspectiva multicultural. En este caso, serían proyectos que ayuden a respetar la diversidad étnica y cultural que tenemos en todos nuestros países de Iberoamérica, y que identifiquen necesidades y soluciones desde el ámbito archivístico, siempre estamos hablando desde el ámbito archivístico, de colectivos étnicos y raciales. Aquí entrarían, por ejemplo, todos los proyectos que tengan que ver con la recuperación de la memoria de los pueblos indígenas, bueno, a lo largo del tiempo, o sea, con documentación tanto histórica como más reciente. Todos aquellos proyectos que también hemos tenido muchos de recuperación de la memoria de afrodescendientes, y luego también instituciones que actúen en defensa de estos grupos de población y que quieran organizar sus archivos. Tienen otro ejemplo que es de Colombia en este caso, de visibilización de la documentación generada en Sierra Nevada de Santa Marta. La tercera línea sería la de fomento de la no discriminación y fomento de la diversidad. En este caso, se pretende con este tipo de proyectos archivísticos combatir prácticas discriminatorias contra algunos grupos de población que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Aquí entrarían todos los proyectos que tienen que ver con violaciones de los derechos humanos. De hecho, han sido proyectos constantes en la historia de nuestro programa, porque es muy importante conservar estos testimonios documentales. Podría haber proyectos en los que, por ejemplo, hubiera intervenciones con otros grupos de población vulnerable, como discapacitados, emigrantes. Ahí también, por ejemplo, hemos tenido muchos proyectos de todos los registros, por ejemplo, de inmigración que se conservan en los distintos países. Es decir, poblaciones desplazadas, e incluso también podría haber proyectos de la comunidad LGTBI en este caso. Por lo tanto, pretendemos con esta línea combatir prácticas discriminatorias contra estos grupos de población y, de nuevo, igualmente ayudar a que aquellas organizaciones que trabajan con estos colectivos puedan organizar sus archivos. Tienen una imagen de recuperación, por ejemplo, del archivo de la Asociación Abuelas Plaza de Mayo de Argentina, y en ese caso entraría dentro del grupo que he mencionado de derechos humanos. La siguiente línea es de fomento del patrimonio archivístico común como fortalecimiento de la identidad cultural iberoamericana. Aquí entrarían todos los proyectos de patrimonio compartido de los distintos países, patrimonio documental que es memoria de una historia que también es compartida. Entonces, entrarían todos aquellos proyectos que pretendan hacer un tratamiento archivístico, por ejemplo, de documentación colonial. Son
claramente un ejemplo de esta línea. No solamente documentación colonial, una vez que se han producido los procesos de independencia, si hay documentación o patrimonio documental que sirva para poner de manifiesto esa historia común, por ejemplo, de relaciones diplomáticas, se me está ocurriendo, también podría ser. Se trata, por lo tanto, de promover esta identidad y esta historia común que tenemos en nuestros países de Iberoamérica. Y la otra gran línea dentro de esta línea prioritaria, el otro pilar sería la archivística de tradición ibérica, mediante el fomento de nuestras prácticas profesionales que bueno, forman parte también de esta tradición compartida. El fomento de la descentralización, esta línea es para apoyar a aquellas instituciones que no son las de nivel nacional o estatal, que tienen más posibilidades de obtener financiación, sino que son instituciones archivísticas locales, municipales o bien regionales, que normalmente tienen menos acceso a estos fondos, entonces siempre se reserva una parte también de los proyectos y del presupuesto para apoyar a estas pequeñas entidades a que realicen proyectos archivísticos de cualquier tipo. Luego, fomento de prevención de desastres. Aquí habría acciones preventivas y recalco lo de preventivas, es decir, no valdrían aquellas actuaciones cuando ya los daños están producidos, que antes comentaba Adriana que había una de las preguntas, es decir, aquí lo que queremos es prevenir que no existan esos desastres, o bien naturales, mediante fuerzas físicas, el fuego, el agua, fenómenos meteorológicos, y no solamente naturales. Muchas veces hay muchos desastres en los archivos provocados por la acción del hombre mediante actos vandálicos, sabotajes, conflictos bélicos, etc. Por lo tanto, aquí irían todos aquellos planes de prevención de desastres con los que deberían contar los archivos, y otro tipo de medidas que estén en estos planes para prevenir que precisamente ocurran. Si han ocurrido ya, pues en este caso no podrían entrar en esta línea, salvo, bueno, pues me imagino que si han ocurrido este tipo de desastres, han aprendido la lección, lamentablemente, y puedan, en ese caso, presentar proyectos para prevenir que no vuelvan a ocurrir, pero no para intervenir, por ejemplo, sobre documentos que ya sufrieron una inundación o que hayan sido devastados por el fuego, etc. Es decir, no son proyectos para paliar los daños, sino para prevenirlos. Hay otra línea de proyectos supranacionales, en este caso es cuando dos o más instituciones de diferentes países se juntan para hacer un proyecto común. Y bueno, en este caso, o también porque sean simplemente instituciones supranacionales, como por ejemplo la que tienen ustedes en pantalla del Congreso de Archivología del Mercosur. Aquí podrían ir perfectamente proyectos de la Asociación Latinoamericana de Archivos como entidad supranacional, o si no es una entidad propiamente supranacional, sí pueden juntarse dos o más instituciones para tener un proyecto con unos objetivos comunes y podría entrar dentro de esta línea. Y luego hay dos líneas nuevas que se han aprobado en esta convocatoria y que no existían antes. La primera de ellas es de fomento de la preservación digital como garantía de la protección del patrimonio documental y acceso a la información. En este caso serían proyectos para aquellos documentos nacidos digitalmente, o lo que en otros países también se llama documentos electrónicos, es decir, aquellos que ya tengan estos valores que aseguren la perdurabilidad, accesibilidad
y que sean documentos originales y auténticos. Por lo tanto, no serviría en este caso presentar en esta línea proyectos meramente de digitalización, en el sentido de reproducción digital de documentos analógicos. Es decir, aquí se trata de que estos documentos electrónicos, con todas las garantías que eso conlleva, se puedan gestionar, se pueda crear, por ejemplo, un sistema de gestión documental, pero siempre documentos nacidos digitalmente. Y la última línea que les quería comentar es de realización de proyectos encaminados a paliar bueno, pues toda la problemática surgida por la pandemia, y habría dos pilares. Todo lo que es la preservación de la memoria de la crisis sanitaria del COVID-19, siguiendo las recomendaciones del Comité de la Memoria del Mundo de UNESCO. Y en este sentido ya sabemos que, por ejemplo, hay proyectos que se han llevado a cabo en algunos países, pues podría ser una forma de financiarlo. Y luego la puesta online, o sea, el acceso online a fondos documentales a través de portales web o sistemas de información archivística, o cualquier otro tipo de proyectos que sirvan para reducir la brecha digital de unos países a otros. Bueno, pues en este caso pasaríamos a resolver las dudas de esta sección. ¿Cindy? ¿Cindy, nos escuchas? Sí, perdona, es que no, me había silenciado. ¿Empezamos con las preguntas, chicas? Sí. Bueno, digamos que el proyecto de selección, organización y conservación, ¿aplicaría? ¿Perdón, de selección? Dice, digamos que el proyecto es de selección, organización y conservación. ¿Aplicaría? Depende ¿A esta Aplicaría convocatoria? si además tiene ese otro tinte de cualquiera de las líneas que he explicado. Es decir, si es selección, organización, conservación de un fondo donde se ponga de manifiesto la relevancia de las mujeres en la sociedad, entraría. Si es sobre pueblos indígenas, entraría. Si es de patrimonio archivístico común, por ejemplo, de fondos coloniales, sí. Pero si no tiene ese complemento de una de estas líneas, no podría entrar en este caso. Nos preguntan, ¿se puede tener dos o más perspectivas planteadas en un proyecto? Sí, sí, sí. ¿La digitalización de libros patrimoniales entraría en una de las líneas? Depende de qué tipo de libro. Es que no sé qué quiere decir libros patrimoniales. Patrimoniales, aquí nos colocan. Bueno, la otra pregunta dice... Parroquiales, puede ser. No, patrimoniales. Quiero suponer que a lo mejor eran, no sé, algún tipo de legajos o algo histórico. O sea, si son fondos bibliográficos, no. Claro, si son libros, así, si son fondos bibliográficos, material de bibliotecas, no. Ahora, por eso depende, no entiendo muy bien lo de los libros patrimoniales. Puede ser, por ejemplo, por eso me he ido a lo de los libros parroquiales. En algunos archivos eclesiásticos hay libros que llaman sacramentales, de bautismo, matrimonios, de funciones y tal, que sí forma parte del archivo parroquial, pero dependería, eso se puede resolver luego mediante correo electrónico viendo el caso concreto. Dice, en el caso de los proyectos supranacionales, ¿todas las naciones participantes deben ser parte del programa? Sí, porque es condición primera, como he dicho al principio, que para ser beneficiario deben formar parte del programa. ¿Dónde ingresarán los archivos de los partidos políticos? No entiendo esta pregunta. ¿Línea? ¿En qué línea de acción, imagino? ¿En qué línea? Pues como he mencionado antes, cualquier actuación que pretendan ustedes iniciar debe ir encaminado en alguna de las líneas que he mencionado.
no sé qué tipo de partido político puede ser, pero si es un partido político, por ejemplo, que ha sufrido represión bajo un régimen dictatorial o autoritario, podría ir, por ejemplo, en la línea de la no discriminación, como por el tema de derechos humanos, depende de la naturaleza de los fondos. Alguien más nos pregunta, dice, si el personal del archivo es mayormente conformado por mujeres, ¿entraría en fomento de la perspectiva de género? No, lo que estamos hablando es de la actuación, del proyecto. No si ya existen unas características previas del personal, no. O sea, todo lo que he mencionado siempre se debe centrar en el proyecto. Dice, la fecha límite del 30 de septiembre es para el envío al responsable del proyecto de cada país. Sí. Dice, en el proyecto puede constar como parte inicial de una consultoría para la realización de un plan de trabajo establecido con metas de trabajo, con los objetivos propuestos. Esta pregunta no la he entendido. Tampoco. Dice, las facturas electrónicas cuentan DIE original en la misma sin necesidad de ser compulsada. Sí, ¿no? Las facturas electrónicas sí. Sí, son electrónicas con todas las garantías que tiene un documento electrónico, sí. Para la persona que ha preguntado la pregunta anterior, nos la puede mandar por escrito y así se la contestamos más tranquilamente. Miguel Ángel, ¿tú tienes otras por ahí? Insisten varios en si podríais hablar un poquito más sobre el fomento del patrimonio archivístico común como fortalecimiento de la identidad cultural iberoamericana, que no les ha quedado muy claro esta línea. Sí, en este caso, o sea, nosotros digamos que como herederos de una historia común que tuvieron nuestros países en el pasado, en este caso, por ejemplo, España con todos los países en Latinoamérica de habla española, Portugal con Brasil, compartimos una historia que se refleja en los documentos y estos documentos están en ciertos archivos, tanto en Latinoamérica como en España, como en Portugal, etc. Todos aquellos proyectos que sirvan para intervenir o procesar este tipo de fondos entrarían en esa línea. Por eso hablaba antes que aquellos fondos que son meramente coloniales, en principio, entran sin ninguna duda. Luego puede haber otro tipo de fondos de relaciones entre los países que también podrían entrar en esta línea, como son aquellos fondos de relaciones diplomáticas. Es decir, que hemos tenido relaciones diplomáticas especiales una vez transcurridos todos los procesos de independencia, precisamente porque compartimos ese periodo histórico común, sin entrar en valoraciones de ningún tipo que no es nuestro cometido. O sea, nuestro cometido es tratar esos fondos. Entonces, no sé si con esta explicación queda más claro. Sí, va más enfocado a los archivos coloniales, pero creo que lo has aclarado muy bien. Sí, fondos coloniales y bueno, no solamente fondos coloniales, de época contemporánea puede haber otro tipo de proyectos que entren en esta línea. Siempre y cuando, por ejemplo, me estoy acordando de un proyecto de República Dominicana que es de relaciones con Cuba, o me estoy acordando de un proyecto que se realizó ahora no recuerdo en qué país, pero del Cono Sur, que era de recuperación de los archivos del Plan Cóndor. Entonces, digamos que siempre y cuando haya hechos históricos que vinculen a diferentes países y que se reflejen en documentos de archivo, podría ser objeto de una actuación en esta línea. Bien,
Nos preguntan, dice, ¿sería viable proponer un proyecto en la línea de acción 9 en la que se busca la preservación de la memoria de la crisis sanitaria del COVID si aún estamos en la búsqueda de la información de datos estadísticos, decretos? Estos documentos han sido descargados de otros repositorios de distintas instituciones del Estado. Sí, se podría hacer un proyecto de ese tipo. Y tengan en cuenta que estos proyectos que ahora van a presentar no se van a aprobar hasta el año próximo, entonces, y se van a empezar a ejecutar probablemente a mediados de 2021, por lo tanto, sí, tendría cabida, por ejemplo, preservar esta documentación que han generado, por ejemplo, las administraciones públicas u otro tipo de entidades para hacer frente a esta pandemia o a esta crisis. Dice, los fondos sobre la dictadura militar argentina, en el caso de la universidad particular, ¿pueden entrar en la línea de archivos común? Yo eso lo veo más en la línea de no discriminación, por ejemplo, de derechos humanos, pero bueno, habría que ver si corresponden únicamente a la dictadura argentina, no entraría dentro de patrimonio archivístico común. Si afectará a otros países, por ejemplo, del entorno, pudiera ser que sí. Habría que analizarlo en concreto. Un proyecto de inventario de fondo y digitalización para ser puesto online bajo el criterio de reducción de brecha digital y acceso a la información. ¿Ese sí, puede entrar? Entraría en la última, sí. En la novena. Perdona, voy a silenciar. ¿Un segundo? Vale, preguntan también que un proyecto sobre documentos del desarrollo de viviendas para sectores y comunidades de extrema pobreza y sin hogares, pues sí, obviamente entraría dentro de... No discriminación. Sí. Y también, antes ha salido una pregunta que has contestado sobre si un proyecto puede estar dentro de dos o más perspectivas, y que hemos dicho que sí, pero yo creo que se referían a dos o más líneas. Como hemos dicho antes, pueden marcarse dentro de dos líneas como máximo, ¿vale? Que ahí ha habido una confusión. Dos líneas como máximo. Y un archivo patrimonial y un diario con más de 100 años para su digitalización y restauración entraría en las líneas. Nos preguntan aquí en cuáles líneas entraría. No tengo información suficiente para responder, no sé de la materia. Es un periódico, ¿no? No Sí, sabría. Si quieren, se puede resolver este tipo de dudas luego por correo con más datos. Por acá tenemos otra, dice, ¿en qué categoría entraría? Bueno, la descripción, digitalización de periódicos locales, antiguos, únicos ejemplares de una localidad. El patrimonio hemerográfico, en principio, no se considera patrimonio archivístico, a no ser que sea el archivo del propio periódico, por ejemplo. Normalmente el patrimonio hemerográfico se conserva en las bibliotecas, pero lo mismo, si se justifica muy bien, pues se podría valorar, pero en principio a mí me surgiría alguna duda. Alguien nos pregunta por aquí, dentro de las líneas de fomento a la realización de proyectos encaminados a paliar los problemas por el COVID, ¿se puede considerar la digitalización de documentos que se encuentren en un archivo histórico? Siempre y cuando se pongan en línea. Sí, siempre que la finalidad sea que el ciudadano o la ciudadana pueda acceder en línea a esos documentos. Digitalizarlo para guardarlo en el archivo, no. Dice, ¿en el fondo común entrarían los documentos de 1600 a 1900? Depende de qué tipo de documentos. Creo que esta es una pregunta constante, ¿no? Tendríamos que tener más información de los fondos para... Claro. Por eso sí,
únicamente por fecha, no sé. Por eso les decía que tienen que justificar muy bien y explicar muy bien el fondo que van a tratar, porque eso es lo que nos servirá a nosotros para luego hacer una primera valoración. Y entonces, léanse muy bien las líneas, pregunten a sus responsables y justifíquenlo muy bien para, bueno, para que podamos saber a qué se están refiriendo realmente y si entra en una línea o en otra. Aquí dice alguien, tengo un fondo patrimonial desde la perspectiva judicial, hechos históricos que reflejan una línea de actuar de los tribunales a lo largo de 80 años. ¿En qué línea? Perdón, ¿podría repetir? Tengo un fondo patrimonial desde la perspectiva judicial, hechos históricos que reflejan una línea de actuar de los tribunales a lo largo de 80 años. Casi en principio. Es un poco ambiguo, ¿no? Vago. Bueno, chicas, Claro. estamos ya a punto de terminar este bloque, más bien terminamos este bloque de preguntas y pasaríamos ya directamente al último espacio, al último bloque. Repito, para toda la gente que está participando en el taller, si no podemos ahondar a profundidad en sus preguntas, a través de correo electrónico, con gusto se les responderán. Así que continuamos con ustedes, chicas. Bien, ya entramos en el último bloque, que es muy cortito. No sé si lo están viendo. ¿Me podéis confirmar si veis la pantalla? Yo veo Se ve la ronda de preguntas. Ah, vale, entonces no se está viendo. A ver, un momentito. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Ya es la última parte, que es sobre la resolución de la convocatoria. Bien, ya como hablaba antes, recibimos en la unidad técnica todos los proyectos que se han presentado en todos los países y nosotros hacemos una evaluación formal. ¿Esto qué es? Bueno, pues es ver que está toda la documentación que tienen que anexar, que están todos los datos correctos, todas las firmas, etcétera. Como ven, hemos pasado por varios filtros. Primero su check de que lo envían todo, después el responsable de proyectos, pero en última instancia nosotros también lo comprobamos. En algunos casos a lo mejor nos ponemos en contacto con ustedes si faltara algo y aquí también ya se revisan las líneas de acción para ver si, bueno, pues si se enmarcan correctamente dentro de las líneas. Bien, después de esta evaluación formal por parte de la unidad técnica, comienza la siguiente fase de la evaluación, que es la evaluación preliminar, que la realizan las comisiones nacionales de evaluación de cada país. En cada país se forma una comisión de evaluación que van a valorar todos los proyectos de sus respectivos países. Los criterios de valoración los pueden consultar en la página web de Iberarchivos, como les he dicho, en la parte de la convocatoria. Estas comisiones van a evaluar todos los proyectos. Aquellos proyectos que tengan una puntuación igual o superior, a 18, van a pasar a la última evaluación, que es la aprobación definitiva en la reunión anual que tiene lugar en el primer trimestre del año del Consejo Intergubernamental. En esta reunión ya se decide qué proyectos finalmente van a recibir la ayuda y la cantidad de esa ayuda. Creo que había una pregunta que me ha parecido leer antes sobre lo que dije antes. Efectivamente, aunque ustedes hayan solicitado, por ejemplo, 10.000, el Consejo Intergubernamental les podrá conceder la ayuda a lo mejor por menos dinero. Eso es así. Y ahora veremos qué tienen que hacer si esto sucede. La concesión de estas ayudas, les he puesto ahí, que se efectuará siempre en régimen de concurrencia competitiva, de acuerdo a los principios de objetividad, transparencia, igualdad, no discriminación y publicidad. Tanto las actas de las comisiones nacionales de evaluación como el acta del Consejo Intergubernamental se publican en la página web de Iberarchivos, con lo cual van a poder consultar cómo ha sido valorado su proyecto por parte de las comisiones nacionales de evaluación y también finalmente los proyectos seleccionados. A ver. Bien, su proyecto ha sido seleccionado. Desde la unidad técnica nosotros enviaremos a estas instituciones
una serie de documentación. En primer lugar, una carta de concesión comunicando que les ha sido concedida la ayuda y la cantidad de ayuda concedida. Y una carta de compromiso. Ambas estarán firmadas por la Secretaría Técnica y ustedes van a... disculpen, y también les enviaremos el formulario del censo guía. Bien, y ustedes deberán devolver firmada a la unidad técnica la carta de compromiso y la reformulación en el caso de que sea necesario. ¿Esto cuándo es? Cuando el Consejo Intergubernamental ha decidido concederles la ayuda, pero por un monto inferior. En ese caso tendrán que volver a reformular el proyecto adaptado al presupuesto que se les ha concedido. Y por último, el formulario del censo guía se lo deben enviar a ellos directamente al censo guía con todos los datos de su archivo. Y aquí ya pues simplemente un resumen de todo el procedimiento. Actualmente nos encontramos aquí, historia anual. Aquí estarán planteando sus proyectos, diseñando ese formulario y nos enviarán la solicitud a los responsables de proyecto de sus países. Aquí comienza la valoración por parte de la unidad técnica, por parte de las comisiones nacionales de evaluación y finalmente la resolución, que es la aprobación definitiva del Consejo Intergubernamental de los proyectos que han sido seleccionados. Se les comunica a todos los que han sido seleccionados, los beneficiarios, se envía la documentación, ustedes nos envían la documentación firmada y la reformulación en el caso de que sea necesario y ya comienza la ejecución del proyecto con un máximo de 8 meses. Al finalizar el proyecto tendrán 30 días para enviarnos esos informes finales, el informe económico y el informe técnico, y se daría ya por finalizado el proyecto una vez los hemos recibido y le daríamos difusión en la página web de Iberarchivos y también en nuestras redes sociales, por supuesto, y bueno, pues finalizaría ahí el procedimiento. Y ya este era el último bloque, que era muy cortito. Por lo tanto, aquí pueden aprovechar para alguna pregunta relacionada con el bloque o si se les ha quedado algo por preguntar, pues tenemos creo que 5 minutitos, 10. Me gustaría mencionar a la gente que está participando que a través del correo electrónico cooperacion.archivos@cultura.gov.es es a donde pueden ustedes generar sus dudas, sus consultas. Y sí, efectivamente, este video, esta información se va a subir a través de la plataforma de redes sociales, a la web de Iberarchivos y al canal de YouTube. Por aquí ya tenemos un par de preguntas. Dice, para la línea 4, ¿los documentos deben contar con declaración de valor científico-cultural o basta con un criterio general, por ejemplo, para el acceso de mapas, planos, infraestructura vial de un país? A ver, la línea 4 no la tengo ahora en la memoria. ¿Es la de descentralización? ¿Puede ser? A ver. No, patrimonio archivístico común. O sea, sería mapas y planos de infraestructura vial de un país. No, aquí no es patrimonio archivístico con el resto de los países. Digamos que cuando decimos común es con el resto de países de la comunidad iberoamericana. Si es documentación que solo afecta a un país, no podría ser. Dice, ¿los defectos de forma pueden ser subsanados posteriormente? Sí, en algunos casos los intentamos subsanar con posterioridad si vemos que el proyecto, por la valoración que obtenga, tiene posibilidades de ser aprobado. Lo lógico es que estuviera todo conforme a la convocatoria cuando se entrega. Dice, ¿qué tipo de proyectos se pueden solicitar para su aprobación? Este es un poco Pues amplio. los que he mencionado en la presentación. Otra pregunta, dice, fondos sobre la dictadura militar argentina, en el caso de una universidad particular, ¿pueden entrar? Esa ya la habíamos contestado. Es que están entrando de nueva cuenta, pero esta ya la habíamos contestado, ¿eh? Por aquí.
Y aquí tengo una pregunta de Ricardo Sánchez, que creo que le ha hecho en privado. Dice, ¿un archivo de hidráulica puede estar en la línea de perspectiva de género? Pues en principio así, Son ingenieras. si es un fondo de una ingeniera o de unas Es que ingenieras. depende, necesitaríamos tener más detalles, así con esa pregunta sería imposible contestar. Nos contesta Sonia, la de la dictadura. Dice, disculpa, es que se me cortó y ya no escuchó la respuesta, por eso la volvió a colocar. Ah, ok. Vale, si son fondos que solo afectaron a la dictadura en Argentina, no. Si son fondos que tienen relación con otras dictaduras de otros países iberoamericanos, podría entrar en la línea de patrimonio archivístico común. Depende de la naturaleza de los fondos. Vale. Quizás en la última diapositiva que tenías, Adriana, tenías los contactos de correo electrónico y de redes sociales, los pudiéramos colocar para que toda la gente que se está conectando o que sigue ahí, pues pueda verlos. Cualquier duda también puede ser aclarada a través de redes sociales, a través del correo electrónico y obviamente con los responsables de proyectos, que constantemente se difunden su tarjeta de presentación, su información de contacto a través de redes por si tienen duda y no saben cómo contactarlo. Sí, quisiera reiterar que tienen a su disposición no solo a la unidad técnica, que contesté una de las preguntas en el chat, que está en este caso en España, en la Subdirección General de Archivos Estatales, que es donde trabajamos nosotras, sino que también pueden contactar y estarán encantados de atenderles los responsables de proyecto que tienen un responsable de proyecto para su país y que bueno, están también a su disposición para poder orientarles en esta fase de formulación de los proyectos. Aquí tenemos, dice, la adquisición de un sistema de preservación digital entraría en la línea de preservación digital, independientemente de la naturaleza de los objetos digitales a preservar, nacido digital o digitalizaciones. ¿Podrían explicar un poco más qué se incluye en esa línea? Muchas gracias. Debe ser, como he explicado antes, un sistema pero de gestión de documentos nacidos digitalmente. Por lo tanto, no de gestión de imágenes de documentos analógicos. Sí podría entrar siempre y cuando lo solicitara un archivo que tenga esa necesidad. Claro, pero si es lo que es la adquisición de un software, eso sería material inventariable. Podría ser un desarrollo a través de servicios técnicos y profesionales, eso sí. El desarrollo, sí. Bueno, preguntan también si las líneas prioritarias cambian con cada convocatoria anual. Sí, hay algunas líneas que se mantienen, pero sí, efectivamente, cada convocatoria se estudia con anterioridad y el Consejo Intergubernamental es el que decide cuáles son las líneas que va a apoyar cada año. Pues creo que, eso creo que ya lo habíamos. ¿Podría entrar un proyecto para la programación de una base de datos para poner el archivo en línea y facilitar su consulta para disminuir la brecha digital? Sí, en la 9ª podría entrar. Sí. Siempre y cuando se difundan los documentos y los fondos. Pues al parecer ya no hay más preguntas. Muy bien. Muy bien, pues nada, les agradecemos su presencia y el interés que han mostrado. Han sido muy participativos y participativas, así que, bueno, encantados. Cindy, si quieres cerrar la sesión.
pues nada, darles muchas gracias a la gente que a pesar de los diferentes usos horarios se ha conectado, ha participado. Nosotros somos un programa de puertas abiertas, de foros abiertos para cualquier consulta o duda, y pues siempre a través de las redes sociales y a través de la página web procuramos tener contenido en materia archivística y estar a la disposición para todos ustedes. De antemano, muchísimas gracias a mis compañeros Cristina Díaz, Adriana Martín y Miguel Ángel Bermejo, que al final ellos son los artífices de este taller y de este trabajo, y pues esperamos que todas sus dudas y sus consultas hayan sido resueltas. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Gracias. Buenas tardes o buen día, Hasta luego. según sea el caso. Gracias. Hasta la luego. próxima. Adiós, gracias. Adiós.